Hola amigos y amigas de YouTube, sean bienvenidos una vez más a su canal Vuelo Profético. Mi nombre es Johan Ramón Cruz Ventura y me alegra una vez más poder estar aquí con ustedes. Ya estamos en este último episodio de este canal, en lo que se refiere a esta serie que se llama Comienzo del Vuelo, el mensaje de la Biblia. Me gustaría, como siempre, antes solicitarles a que se puedan suscribir al canal, que puedan compartir, que puedan darle like. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a orar como siempre para que el Señor pueda hablarnos a través de su santa palabra. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, muchas gracias, Padre, por darnos esta oportunidad en la cual nosotros podemos, Señor, conocerle, podemos saber de usted a través de su palabra. Por favor, Padre, bendiga a cada amigo, a cada persona que está oyendo este mensaje para que el mensaje de su palabra pueda impactarle de forma positiva en su vida. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos. El tema que tenemos para esta ocasión lo he llamado La Biblia cambia vidas, testimonios y llamados. Vamos a ver cómo la palabra de Dios ha cambiado la vida de muchas personas y eso lo vamos a ver a través de testimonios de ciertas personas que se encuentran en la palabra de Dios, que fueron personas reales que existieron y se encontraron con este libro, con la Biblia, con su mensaje y evidentemente que sus vidas fueron transformadas. Vamos a ver algunos ejemplos, algunas personas que fueron tocadas con la palabra de Dios, se encontraron con Dios y sus vidas fueron transformadas. Entonces, el primer personaje con el cual vamos a estar hablando es Moisés. Moisés, y voy a leer con ustedes sobre Moisés en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 24 al 26. Dice Hebreos 11, 24 al 26 de la siguiente manera. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios, antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Moisés fue un príncipe de Egipto, pero antes de eso Moisés debemos saber que él era hebreo y evidentemente que había llegado a ser príncipe de Egipto porque el faraón había hecho un decreto donde mandaba matar a todos los niños varones hebreos y entonces sus padres, Jocabed y Anrán, que evidentemente eran levitas, tuvieron que hacer algo para poder salvar la vida de su hijo menor. Y entonces tuvieron que ponerlo en un cesto, su madre, y tuvieron que llevarlo al río y dejarlo en las manos del Señor. Y entonces en el río la princesa lo encontró, la princesa de Egipto. Y entonces Moisés fue llevado al palacio, la princesa lo adoptó como su hijo y evidentemente que se crió como un príncipe de Egipto. Pero vemos aquí que con Moisés cuando creció se rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió el oprobio, prefirió sufrir con su pueblo que vivir en riquezas y deleites que tenía. Prefirió, entonces vemos aquí cómo su vida fue cambiada. Vemos cómo este personaje también fue escogido por Dios más adelante para liberar al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba en la esclavitud y Dios oyó su clamor. Y entonces, cuando Moisés en un cierto momento estaba viendo que un egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos hebreos, Moisés se llenó de ira y entonces mató al egipcio. Entonces, por esa situación, porque luego lo estaban buscando para, entonces él tuvo que entonces que huir de Egipto y entonces llegó a Madián, donde encontró a Yetro, que era el sacerdote de Madián, y se casó con una de sus hijas, con Séfora, y entonces tuvo hijos también. Uno de sus hijos era Gerson. Y entonces, allá entonces es donde Dios habla con Moisés. Dios se le presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios le dice que lo va a enviar a él para que él sea el libertador de su pueblo. Entonces vemos cómo este hombre, que era un príncipe de Egipto, pasó ahora a ser un instrumento de Dios, un príncipe del Señor, porque ahora Moisés también en Madián aprendió el oficio de ser pastor de ovejas. Y entonces Dios lo estaba preparando porque él iba a dirigir al pueblo de Dios.
Entonces vemos cómo la vida de este personaje fue transformada y evidentemente que tenía su mira en la recompensa que Dios le iba a dar, que Cristo le iba a dar, por lo que leímos en el texto bíblico, porque vemos cómo Moisés tenía puesta su mirada en esas cosas, en las cosas que aunque él no las veía, pero evidentemente que Moisés tenía fe. Y por esa fe, evidentemente, Moisés también cuando murió, evidentemente que resucitó. Y entonces hubo una batalla entre Miguel, Cristo y Satanás por el cuerpo de Moisés. Pero entonces Dios fue el vencedor y resucitó a Moisés. Y evidentemente que Moisés está en el cielo. Ahora, otro personaje más que me gustaría mencionar es David. David es un personaje muy conocido en la palabra de Dios. Se ve en las películas, han hecho películas acerca de él. Y bueno, el rey David es muy conocido también por el Salmo 23 que él escribió, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. David componía salmos, tocaba el arpa también, y evidentemente que él era un pastor de ovejas, y él fue elegido por Dios porque David era conforme al corazón de Dios, y evidentemente que en su juventud fue perseguido por el rey Saúl. Estuvo con el rey Saúl un cierto momento porque David había sido elegido por Dios para ser el rey, entonces Saúl se había llenado de envidia, de celos con David, y Saúl tenía un mal espíritu, evidentemente. Pero entonces cuando David fue rey, evidentemente ya Saúl había muerto y Jonathan también. eh, David, hubo algo en su vida que evidentemente David no hizo bien, y fue que David estuvo con la esposa de uno de sus amigos, la esposa de Urías, y evidentemente David cometió ese pecado, ese error, y mandó a matar a Urías cuando mandó que lo pusieran al frente de la batalla, porque David no iba en ese momento a las guerras, sino que se quedaba en Jerusalén. Y su ejército, del cual también era parte Urías, evidentemente tenían que ir a la batalla. Entonces, Dios vio ese pecado que había cometido David y Dios lo reprendió a través del profeta Natán. Pero me llama la atención que David se arrepintió. Entonces vemos un cambio en su vida. Había sido un pecador, había hecho lo malo al haber hecho eso que hizo, pero entonces vemos cómo David luego se arrepiente. Y por eso, y quiero que podamos ver el Salmo 51, porque aquí podemos ver las palabras de David luego después de que había cometido ese pecado. Voy a leer esa oración con ustedes, porque es una oración que cada pecador, cada ser humano, cada uno de nosotros debe de hacer cuando nosotros le fallamos a Dios. Y eso forma parte también de nuestro testimonio, de cómo el Señor ha cambiado nuestras vidas, porque Dios conoce nuestros corazones y debemos de ser sinceros para que de verdad podamos ser perdonados, para que podamos ser perdonados. Entonces, voy a leer con ustedes el Salmo 51. Voy a leer un poco de este salmo porque es largo. El Salmo 51 eh, es un salmo que voy a leer ahora con ustedes. Déjenme buscarlo. Salmo 51. Muy bien, dice el Salmo 51 de la siguiente manera. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces vemos cómo este hombre expresa esas palabras, y esas palabras son las que tú y yo debemos también expresar, porque su testimonio también puede ser el nuestro. Si tal vez le hemos fallado al Señor, hemos cometido algún pecado, algo ilícito, pero si tenemos un corazón como el de David, que se arrepiente de esta manera,
entonces evidentemente que Dios va a huir, nos va a perdonar y va a cambiar nuestras vidas, porque ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, otro de los personajes que me gustaría mencionar, y ahora del Nuevo Testamento, es Pedro. Pedro fue uno de los discípulos de Cristo, y en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 17 al 19, encontramos algo sobre Pedro que voy a leer con ustedes en Juan capítulo 21, versículo 17 al 19. Dice Juan capítulo 21, versículo 17 al 19 de la siguiente manera. Dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y es el verso 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Aquí vemos cómo Jesús habla con Pedro, lo está restaurando, porque Pedro lo había negado 3 veces. Pedro era uno de los discípulos más vehementes, uno de los discípulos que fue uno de los que había hecho la declaración a Jesús, le había dicho que él era el Hijo del Dios viviente, cuando Jesús había preguntado a sus discípulos qué creían ellos que él era. Y entonces Pedro fue el que había dicho eso, que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Pero Pedro había negado a Cristo, evidentemente. Pedro era pescador junto con Andrés. Y entonces Pedro también fue el discípulo que se atrevió a pedirle al Señor que le permitiera caminar con él en el mar. Y Pedro fue también que cuando él se iba a hundir en el mar, evidentemente le dijo, Señor, sálvame. Y el Señor lo salvó. Y entonces vemos aquí cómo Jesús habla con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Ya lo había dicho 3 veces. Y lo dice no porque Jesús está poniendo en duda su amor, sino porque quiere que Pedro reflexione, que Pedro sea restaurado. Y evidentemente que Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y entonces, más adelante vemos cómo Pedro cuando era joven se ceñía, iba donde quería, pero entonces luego vemos a un Pedro cambiado, un Pedro transformado, porque ahora ya no iría donde quisiera, sino donde otro le ceñiría. En este caso es Jesús el Señor, el que lo iba a dirigir a partir de ahora. Y Jesús entonces lo invitó a seguirle. Entonces vemos cómo la vida de Pedro cambió. Y es tanto así que Pedro, el discípulo que había negado a su Señor, al final de su vida murió por Cristo. No lo negó, sino que se negó a sí mismo. Y entonces Pedro es un buen ejemplo para nosotros de nosotros poder ver lo que se puede, lo que se puede ser cuando evidentemente nosotros nos arrepentimos de corazón, cuando nosotros somos sinceros con Dios. Otro de los personajes que me gustaría mencionar es el profeta Isaías. Isaías es un personaje que fue como, fue un profeta, Isaías, fue un siervo de Dios. Entonces, Isaías tuvo una experiencia porque tuvo un encuentro con Dios. Su libro, en Isaías capítulo 6, vamos a encontrar allí algo interesante. Voy a leer con ustedes en el libro de Isaías capítulo 6, versículo 1, que dice, el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Eso lo está diciendo Isaías. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Entonces vemos aquí cómo el profeta Isaías reconoce su pecado, pero entonces vemos cómo luego su vida
o sea, cómo Dios evidentemente perdona su pecado, Dios limpia su pecado. Entonces más adelante vemos en el versículo 8 lo que dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aquí vemos a un Isaías transformado, porque no hay nadie que, por así como el profeta Isaías, que pueda encontrarse con el Dios del universo y que permanezca igual. Porque cuando nos encontramos con Dios, así como Isaías, Dios nos transforma, Dios quiere limpiar nuestros pecados, Dios quiere perdonarnos, Dios quiere enviarnos a nosotros para que nosotros cumplamos su misión. Y su misión es que comuniquemos su palabra. Entonces, ahora vamos a ver otro personaje y es Saulo de Tarso. En Hechos capítulo 9 vamos a encontrar el testimonio de este hombre, que también es conocido como Pablo. El libro de Hechos, el capítulo 9, allí encontramos el testimonio del apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9 de la siguiente manera. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente los rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, la voz, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos porque a la verdad oían la voz pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo de la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces, vemos más adelante cómo Ananías obedece la palabra de Dios. Ananías va a donde el Señor le dice, a donde está Saulo. Y entonces, más adelante, dice el versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y entonces dice el verso 18, al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró las fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Entonces, dice el verso 22, pero Saulo mucho más enardecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces vemos la vida de este hombre, era un perseguidor de cristianos, era un fariseo, pero entonces vemos cómo se encuentra también con Jesús, con el Señor. Y entonces el Señor evidentemente hace algo con Saulo, de tal manera que él queda ciego. Y entonces vemos más adelante cómo el Señor lo transforma. El Señor cuando recupera la vista, porque luego vemos a un Saulo transformado, un Saulo que predica el Evangelio, que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es un testimonio poderoso de la palabra de Dios acerca de lo que el Señor puede hacer, evidentemente. Ahora, un último testimonio de la palabra de Dios que quiero leer con ustedes se encuentra en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 8, versículos 26 y 39. Este testimonio, bueno, no lo voy a leer, mejor dicho, lo voy a parafrasear con mis palabras. Se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 39. Ustedes lo pueden leer.
Este testimonio es acerca de un etíope, un eunuco, que estaba leyendo el profeta Isaías en el capítulo 53, donde hablaba acerca de que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Esa profecía evidentemente hablaba de Cristo, pero este hombre no sabía a qué se refería y entonces él quería que alguien le explicara la escritura. Y entonces Felipe, que era un discípulo del Señor Jesús, se encuentra con él y le explica la escritura. Y entonces el etíope le dice, aquí hay agua por donde ellos estaban. Entonces, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces esta persona se bautiza, le entrega su vida al Señor. Entonces vemos cómo la vida de este hombre también cambia. Entonces, hemos visto el testimonio de Moisés, de David, de Isaías, de Pedro, de Saulo de Tarso, del eunuco etíope. Ahora yo quiero contarles mi testimonio, porque les he mostrado el testimonio que se encuentra en la palabra de Dios, de personas que existieron y que evidentemente se encontraron con la palabra de Dios, se encontraron con Dios y sus vidas son un testimonio para nosotros de lo que el Señor puede cambiar, de lo que el Señor puede hacer. Ahora, mi testimonio es el siguiente. Yo, como dije al principio, me llamo Johan Ramón Cruz Ventura. Yo tengo 21 años de edad. Y bueno, yo entregué mi vida al Señor a los 9 años de edad y, y lo recuerdo como ayer. Yo me bauticé a esa edad y siempre desde pequeño tenía una pasión por la palabra de Dios, aún antes de ser cristiano, porque mi madre me había enseñado de la palabra de Dios. Y bueno, siempre tuve ese temor acerca de Dios. Y bueno, yo recuerdo también que cuando empecé a conocer la iglesia, al Señor a través asistiendo a una iglesia. Yo recuerdo que me pusieron una vez a recitar el Salmo 23, el Salmo de Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y también el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la fundó sobre los ríos. Yo recuerdo que recité esos dos salmos y también el Salmo 91 de memoria, y esa fue mi primera participación y de alguna manera yo sentí un llamado especial de parte de Dios a yo seguirle, a seguir sus caminos, sus pisadas, aún más. Y yo recuerdo que también estaba haciendo un curso de flauta en esa iglesia, era una iglesia adventista del séptimo día, y bueno, yo también formé parte del Club de Conquistadores en esa iglesia. No duré mucho, evidentemente, porque tenía que mudarme, pero cuando me mudé a la zona donde vivo, yo vivo aquí en República Dominicana, y entonces, evidentemente que aquí conocí más acerca de la palabra de Dios en la iglesia adventista. Y recuerdo también que al formar parte del Club de Conquistadores, no puedo negar que he tenido experiencias que han sido buenas, han sido verdaderamente experiencias que en ciertos momentos me han ayudado a mí a poder estar más cerca de Dios. Actualmente, bueno, yo ya no pertenezco a la iglesia adventista, yo formo parte de un ministerio, una iglesia que se llama Iglesia Cristiana Ministerio del Cuarto Ángel, y esa iglesia también se llama el Gran Engancho Final en catalán, y esta iglesia, las razones por las cuales yo pertenezco a esta iglesia y no pertenezco a la iglesia adventista, las razones son las siguientes. Bueno, porque ellos predican la verdad presente para este último tiempo. Ellos mantienen ciertos fundamentos, ciertos pilares que son para este tiempo, porque la verdad de Dios, su palabra, la palabra de Dios tiene un mensaje que es para todos los tiempos y hay un mensaje especial para este tiempo. Y entonces, yo recuerdo que una vez, bueno, yo estando con mi celular, porque yo soy una persona que me gusta investigar, no creo evidentemente todo lo que me dicen, pero recuerdo que estudiando, yo siempre estudio la palabra de Dios y a veces recuerdo cuando me regalaron un celular, que yo entonces empecé, bueno, a veces veía ciertos videos acerca de la palabra de Dios y entonces me encontré con un canal eh, que se llama El Gran Engaño Final, y entonces allí pude conocer el mensaje del cuarto ángel, pude conocer acerca de ese gran engaño, evidentemente, que es cuando Satanás venga haciéndose pasar por Cristo, pero además de eso, también todas las maniobras del Vaticano y todo lo que eso implica, y evidentemente que también otras cosas más, evidentemente, que me llamaron la atención,
Y el Señor fue trabajando en mi vida durante un cierto tiempo en ese sentido. Y bueno, llegó un momento en el cual me vi movido a tomar una decisión. Tomé la decisión de unirme a este ministerio, a esta iglesia, porque creo que lo que ellos predican va acorde con la palabra de Dios. Claro, Dios tiene hijos no solamente en esa iglesia en la cual yo pertenezco, Dios tiene hijos en todas las demás iglesias, porque Jesús dijo que Él tiene ovejas que están en otro redil, a cual Él tiene también que traer al redil verdadero, donde evidentemente se está predicando la verdad presente. Ahora, hay algunos pilares fundamentales, como ya dije, que tiene esta iglesia. Ya mencioné que predican la verdad presente, pero para este último tiempo, y esos elementos, esas verdades presentes para este tiempo son, por ejemplo, el comienzo del juicio de los vivos, los descubrimientos de Ron Wyatt, también Apocalipsis 18, el tercer Elías, que no es solamente un pueblo, sino también es una persona en específico, Daniel 11:40 al 45, también los 6.000 años y el regreso de Cristo, Tarsis, que es España, donde está este ministerio, esta iglesia. Y bueno, quiero decirles también que la palabra de Dios dice qué características debe tener ese verdadero pueblo de Dios. El pueblo de Dios verdadero debe tener dos características fundamentales y voy a leerlas con ustedes. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 encontramos esas dos características. Dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. En la Biblia una mujer representa una iglesia. Una virgen pura representa una iglesia que es la de Cristo, pero una virgen que no es pura, evidentemente representa una iglesia que no es de Cristo. Entonces dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia, pero se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia verdadera tiene que tener estas dos características, tienen que guardar los mandamientos de Dios y tienen que tener el testimonio de Jesús, el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10 nos dice cuál es el testimonio de Jesucristo. Dice: yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Evidentemente la iglesia adventista tiene estas dos características, pero la iglesia adventista, evidentemente, en muchos sentidos, en muchos aspectos, la iglesia está en apostasía, porque evidentemente que el mensaje que Dios les ha dado, evidentemente que no ha producido un efecto transformador en sus vidas, porque evidentemente que el mensaje de los tres ángeles no se está proclamando como se debiera de proclamar. Y también les mencioné los puntos que evidentemente predica la iglesia cristiana, Ministerio del Cuarto Ángel, que la iglesia adventista de hoy no está predicando. Dios levantó la iglesia adventista con un movimiento profético en base a Daniel 8:14, donde dice: y hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y el mensaje de Apocalipsis 14:6, que es el mensaje del primer ángel, que dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero la iglesia, esa iglesia es llamada la Odisea, que dice que es rico, pero que entonces es pobre, porque evidentemente ha dejado a su primer amor, que es Cristo. Entonces yo también le hago un llamado a las personas que son parte de esa iglesia, para que puedan arrepentirse, puedan volver al Señor de la mejor manera posible, para que no estén con el mundo, sino que, porque no se puede estar con el mundo y no se puede estar con Dios al mismo tiempo. Tenemos que ser una sola cosa, no podemos ser tibios, porque es el caso de la iglesia de la Odisea. Y entonces, me gustaría, eh, antes de poder orar con ustedes, yendo en la misma línea que les he mencionado, me gustaría leer con ustedes en Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice de la siguiente manera: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el llamado. No sé si tal vez hay algún miembro de la iglesia adventista que me esté escuchando, pero yo quiero decirte que tú eres un hijo de Dios, Dios te ama, pero Dios quiere que si tal vez tú estás en apostasía, si estás en el mundo, estando dentro de la iglesia, a que tú puedas cambiar eso en tu vida, que tú puedas ser verdaderamente un cristiano, un siervo de Dios.
porque realmente somos cartas leídas, también como dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que dar un testimonio, porque yo les he dado mi testimonio, y debemos dar un testimonio entonces que sea verdadero, que sea auténtico, que sea bien digerible. Entonces, que eso pueda ser una realidad y que los testimonios que hemos visto, porque evidentemente que hay personas que como vimos, como Moisés, como David, como Isaías, también como por ejemplo Saulo de Tarso, Pedro, el eunuco etíope, que personas al igual que nosotros, porque todos fallamos los seres humanos, pero nunca está de más en nosotros si fallamos arrepentirnos, dejar que el Señor nos cambie, para que de esa manera nosotros podamos de esa manera ser personas de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros seamos, personas que sean limpias, que sean transformadas, convertidas verdaderamente, para que las demás personas puedan ver eso y entonces puedan también optar por tomar también ese camino, esa decisión. Así que me gustaría orar en este momento para que el Señor pueda hablar a nuestros corazones, pueda cambiar nuestras vidas, porque ese es el llamado de parte de Dios, que Dios cambie nuestras vidas, que nuestro testimonio sea un testimonio en el cual el Señor esté incluido, porque así entonces nosotros vamos eh, vamos a tener vidas que realmente van a tener propósito. Así que vamos a orar en este momento para terminar. Oremos. Gracias Señor por su palabra, gracias porque me ha permitido poder acabar esta primera serie de este canal. Quiero orar por cada amigo oyente para que usted Señor pueda tocar su corazón con este mensaje de su palabra, para que puedan optar Señor por este camino, que podamos Señor hacer las cosas como usted pide en su palabra, que no seamos de doble moral, sino que podamos ser una sola cosa, que podamos ser representados como esa Virgen pura, como esa esposa, que somos representados para usted. Bendiga a cada amigo oyente, si hay alguien aquí que seguramente está escuchando este mensaje por primera vez, que este mensaje pueda transformar su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos. Este fue el último episodio de esta serie que hemos llamado Comienzo del Vuelo, el mensaje de la Biblia. Por favor, suscríbanse, me dejan su comentario y bueno, les espero en otra serie que estaremos, en la cual seguiremos estudiando más sobre la palabra de Dios. Vamos a seguir con este vuelo profético, así que manténganse atentos. Así que hasta la próxima. Chao, chao.